Muchas gracias. Yo quiero ser muy breve porque además esto es una audiencia y la audiencia implica escuchar a quienes vinieron obviamente a explicarnos y a darnos elementos. Planteo esto rápido. Uno de los aspectos que desentraña la sentencia de noviembre de la Corte Interamericana es justo lo relativo a que la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas deben ser en el combate a las sociedades delincuenciales o a la delincuencia organizada y no necesariamente el crimen común. Quiero apuntar, y nada más queda para la reflexión en el proceso siguiente de discusión del dictamen, que en diversos ordenamientos que se han aprobado o pretenden aprobarse en esta Cámara de Diputados, empezando por la Fiscalía General de la República, las áreas de delincuencia organizada desaparecen. Concretamente, desaparece secuestro, desaparece FEBIMTRA, desaparece delincuencia organizada y además en el Plan Nacional de la Paz y la Seguridad no hay una sola mención de la política criminal que se va a seguir respecto del tema de delincuencia organizada. Estamos mezclando todo este combate de delincuencia organizada con delincuencia común y es lo que nos tiene justamente en esta discusión de la Guardia Nacional. Las preguntas básicamente son, y yo lo diría a Alejandro Hoppe y a Pedro Salazar, quisiera si pudieran ayudarme un poquito en si consideran en que la forma en la que se encuentra redactado el proyecto de decreto del dictamen cumple con las condiciones establecidas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y si de ser aprobada esta iniciativa, digo, ya lo dijeron, sin embargo quiero un poquito más luz, y si en caso de aprobarse este ordenamiento, no estaríamos ante la posibilidad de que la Corte Interamericana sentencie a México en alguno de los momentos por no cumplir con los estándares internacionales que nos están planteando, obviamente. Otra pregunta. ¿Consideran ustedes que el dictamen en la propuesta de reforma al artículo 21 de la Constitución se apega a los lineamientos de subordinación y complementariedad antes descritos? Y yo además lo diría una tercera pregunta, modificar algunos de los artículos, como se han planteado incluso en las reservas que ya nos fueron distribuidas a varios de nosotros, con el aparente cambio de mando militar de 5 años y después 1 año de mando civil, en fin, un asunto raro que no ubico a través de la Secretaría de Seguridad Pública, cambia el concepto específico del modelo de Guardia Nacional, serviría este modelo de Guardia Nacional. Y concluyo nada más porque además me llama la atención el comentario de la diputada Tatiana Cloutier de mando civil, no mando militar, que además todos coincidimos. Entonces esto implicaría, y esta sí es una pregunta que tendríamos que hacernos más adelante, esto implicaría que se eche para atrás la convocatoria del reclutamiento de la Guardia Nacional, porque bueno, si el reclutamiento está siendo a través justamente de la Defensa Nacional, si la formación es militar, pues es militar. Entonces estaríamos sabiendo que el reclutamiento tendría que ser a través de la Secretaría de Seguridad Pública, que no tendría formación militar y que estaríamos cambiando parte del dictamen. Solo lo quiero dejar sobre la mesa y espero con mucha atención las respuestas de Pedro Salazar. Lo primero tiene que ver con el 29 constitucional, que se pregunta por qué. El artículo 29, como ustedes saben, es el que contempla la figura del estado de excepción o del estado de emergencia para que el estado constitucional que enfrenta calamidades o catástrofes en coyunturas específicas y en delimitaciones territoriales concretas pueda actuar, suspendiendo el ejercicio de algunos derechos y también el funcionamiento de algunas instituciones constitucionales. Es una figura antigua que la tienen prácticamente todos los estados constitucionales, que tiene su fundamento en la figura de la dictadura romana y que dentro de sus características debe de ser declarada, debe de ser pública, debe de ser transparente, deben de rendirse cuentas, debe de ser temporal y funcionan una serie de controles para, supervisar lo que sucede en el momento de la excepción. Esta figura fue reformada en 2011, en el artículo 29 se modificó la redacción original de 1917, trayendo piezas muy importantes del artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, algunas de las cuales son fundamentales para lo que estamos pensando el día de hoy. Una, por ejemplo, hay un catálogo de derechos que no pueden ser susceptibles de suspensión, hay, por ejemplo, controles jurisdiccionales y legislativos, porque la instancia que interviene en estos contextos es sobre todo la instancia del Poder Ejecutivo. Lo que no tenemos es una reglamentación, no tenemos una ley secundaria que nos permita, aterrizar de qué manera, en qué contextos, en qué casos, con qué argumentos se podría activar el artículo 29 y pienso, como han dicho algunos de los colegas que me han anticipado, que esta es una oportunidad para llevar a cabo esa reglamentación.
Incluso quizás si se piensa que esta fuera la vía también para eventuales intervenciones temporales de Fuerzas Armadas, siguiendo los criterios de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, perdón, tendría quizá que hacerse una modificación constitucional al 29, pero eso, bueno, ya es un asunto técnico que ustedes tendrían que evaluar. Pero esa es una figura que ya está en la Constitución y que su finalidad es proteger al Estado constitucional ante circunstancias y ante situaciones que lo desafían de manera, vuelvo a decirlo, excepcional o extraordinaria. En segundo lugar, creo que es muy importante lo de la convencionalidad que se citaba. Yo sí creo que una reforma constitucional es susceptible de control de convencionalidad, no tengo duda, y sin necesidad de modificar el 133, porque eso en todo caso es una discusión nacional. La Corte Interamericana ya se ha pronunciado sobre la inconvencionalidad de normas constitucionales de Estados parte. El primer caso fue el caso de la última tentación de Cristo en Chile hace ya varios años, y entonces sí es viable jurídicamente hablando, no teóricamente hablando, que eventualmente la reforma a la Constitución en esta materia pudiera ser controvertida en sede convencional. Ya que decidirían las instancias internacionales, pues no lo puedo anticipar. Desde mi perspectiva, lo he dicho y lo he escrito, esta reforma tal como se propone sí adolece de vicios de convencionalidad y de hecho contradice abiertamente sentencias de la Corte Interamericana, no solo para otros estados, que ya esas serían vinculatorias para nosotros, sino concretamente, como en el caso Alvarado, para el caso mexicano en el cual la redacción es indubitable. Pero quiero llamar la atención además de otro punto. El artículo 1 de la Constitución consagra los principios de progresividad y no regresividad, además de pro persona. Esto abre la puerta incluso para que pudiera haber una discusión interesante al interior de nuestra Suprema Corte de Justicia. Nunca la Corte ha aceptado pronunciarse sobre la dimensión sustantiva de reformas constitucionales, y hay un gran debate académico porque nuestra Constitución no tiene cláusulas pétreas, no tiene cláusulas que no puedan reformarse, pero cuando se argumentó y se discutió la Ley de Seguridad Interior, hay que ver lo que discutieron los ministros y ministras. No discutieron únicamente la incompatibilidad técnica frente a los textos constitucionales expresos, discutieron la incompatibilidad conceptual de lo que se proponía con el modelo de la militarización frente al paradigma del Estado constitucional de derecho, es decir, una incompatibilidad que trasciende la redacción. Por eso cuando yo expuse al principio dije, en principio se libraría el control de constitucionalidad nacional, pero un debate podría abrirse también en ese sentido, porque vuelvo a decirlo, yo sí estoy convencido de que este planteamiento jurídicamente hablando y también teóricamente hablando es incompatible con el Estado constitucional. Concluyo porque se me acabó el tiempo, solo con una cuestión. Sí, legisladoras y legisladores, este tema es uno de los más delicados para todo Estado constitucional, porque el Estado no debe pecar ni por omisión ni por exceso. Y encontrar ese equilibrio es un equilibrio muy difícil que solo lo hemos encontrado en la modernidad en las instituciones civiles del debido proceso. Muchas gracias.